se es duro cuando se es buena persona. ¿Cómo ser objetivo ante situaciones tan complejas, tan difíciles como lo son, en este caso que has tenido que cubrir noticias de violencia hacia la mujer? Como en el caso de Darien, una mujer que que daba su cuerpo a cientos de hombres para que no se llevaran a sus hijos. Rosario, a quien quiero mucho, fue una mujer que marcó mi vida para siempre. Rosario, víctima de la guerra, y lo mencionábamos también en la vez pasada que estuve aquí, y es el cuerpo de las mujeres fue una herramienta de negociación para que esposos e hijos no se reclutaran en la guerra. Dios mío. Esas mujeres pusieron su cuerpo porque llegaba X o Y comandante a decir: no han comido, no han dormido y no han visto mujer. Ay. Y sus hijos están perfectos para la guerra. Dios. Y ella le dice: tengo un techo, tengo comida y aquí estoy porque mis hijos se quedan conmigo. Y le hacía honor a su nombre, rezaba el rosario para que con cada pepa limpiara esa suciedad que siente la mujer abusada sexual, porque con Dios y de la mano de Dios limpiaba con cada pepa, borraba cada hombre de su cuerpo. Y me decía: a veces el rosario no me alcanza. Qué fuerte. Y yo decía: tú eres más santa, más pulcra y más pura que cualquier mujer en este país. Gracias por haber puesto el cuerpo para evitar que la guerra pasara por encima de tu familia. Y yo en ese momento, siendo tan junior, tan pequeñita, asustada de llegar a esos territorios, tratando de esconder la cámara para que no nos rastrearan y no rastrearan a esas víctimas que estaban escondidas en la selva, decía: ¿quién soy yo para merecerme esta historia? Se la debe merecer un grande del periodismo, se la debe merecer una persona que lleve una carrera muy respetable. Yo llevaba apenas, no sé, 6 años en esto y me sentía tan afortunada, pero tan inmerecida, no sé si esa palabra está bien dicha, de escuchar lo que estaba escuchando, y como ella, tantas mujeres, tantos hombres, tantos niños que entregaron todo en la guerra, y uno ahí... ¿Esa quién es? La Lina Pulido por allá sentada escuchando tremendo cuerpo de información. No, pero fíjate que Lina, las buenas historias se consiguen trabajando. Las buenas historias se consiguen moliendo todos los días, haciendo reportería. A pie limpio. Y algún día, en esa moledera constante en la que andamos los reporteros, los periodistas, uno se consigue estas historias. Y es una perla, ¿no? Es una perla preciosa. A nivel de historia, por supuesto, con todo el drama y el contexto que tiene, pero eso se consigue con el trabajo. Y no quiero de ninguna manera revictimizarte, Rosario, porque tú eres bandera para muchas mujeres en el Darien. Te mando un abrazo gigante, espero que sigas luchando por todas ellas después de todos estos años que no nos hemos visto, y quien con su autorización me permite volver y contar esto tan doloroso que fue para ella. Pero aquí estamos nosotros para ser oidores, no merecedores de todo eso que le pasa a este país. Es una dualidad, porque tú dices ahora... hay que contar la historia para que sirva de ejemplo y de testimonio para que no se repita, pero también se corre el riesgo de revictimizar. Entonces, es una delgada línea, Jonathan. Sí. Cuento la historia, pero entonces la recuerdo, vuelven a ella su memoria, que le duele el corazón. ¿Cómo manejar esa delgada línea, Jonathan? Esta casa editorial, pues tiene una referente muy importante de todo el tema de género, de todo el tema del cubrimiento de ese flagelo y esas dificultades que vive nuestro país, que es Ginette Bedoya. Pero por supuesto. En estos días nos dio una cátedra y nos entregó lineamientos, además, de cómo debemos cubrir este tipo de situaciones. Primero, como tú dices, está muy claro, no revictimizando, con el respeto, con la resiliencia y con la capacidad de no ponerse en los zapatos de la otra persona, porque nadie sabe o puede entender o asimilar el drama que está viviendo esta mujer, pero sí con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto, sin mostrar moretones, por ejemplo, sin ponerle un micrófono a una víctima cuando está llorando, cuando acaba de sufrir. Sin amarillismo. El hecho victimizante. Exactamente, cuando acaba de sufrir el hecho victimizante, sin amarillismo. Contando la historia, porque la historia hay que contarla, porque de eso se trata, no es hora de callar, hay que contar lo que pasa. Y si la víctima quiere, incluso nos planteó Ginette, si la víctima quiere aparecer en cámara, tiene que ser mucho tiempo después de que ocurrió el hecho. Y que ella es no una tenga, decisión de ella. Y la versión de ella, que no tenga ningún moretón, que diga y que se sienta bien. Ella decía que las víctimas tienen un momento en ese instante en que acabó de suceder el hecho, y otro momento después de que ha procesado el tema. Nunca pasa porque deja una huella indeleble en el alma, pero más adelante
hay un racionamiento y una forma de contarla distinta. Fue muy interesante, ¿no? Lo que nos planteó Gina. Decía, en esos lineamientos. yo veo la prensa que me cubrió en su momento y no me quiero volver a ver así. Las mujeres que han pasado por hechos de vulneración como ese, que son las violencias sexuales, no quieren verse vulneradas después de muchos años porque han tenido un proceso de reconstruirse absolutamente valioso que las reivindica, que las empodera, que las ubica en otro momento de sus vidas muy distintos al momento en el que estaban cuando fueron vulneradas. Así que, ¿quiénes somos nosotros para recordar en esa memoria indeleble del Internet, que es casi que eterna, que es tan difícil borrar lo que nosotros ponemos allí? Pues lo que pasó en ese momento, si ya se narran de otra manera en 2, 3 años o en 2 o 3 meses, no sabemos cuál es el tiempo de sanación de una persona que pasa por un hecho tal. Entonces, pues es nuestra labor y nuestra responsabilidad pasar por encima de la emoción de la noticia, del y el afán breaking del news, titular. del afán del Incluso titular. Ginette nos planteaba, Nolina, recuérdalo, que ella estaba después de que le sucedió todo lo que sucedió, y lo digo con autorización de Ginette porque ella nos lo ha contado y lo cuenta constantemente, que acababa de sucederle todo lo que le pasó y los periodistas, los colegas de ella, preguntándole, apúrele que tengo que ir al aire ya. Dios mío. Que tengo que rodar. Tengo que rodar. Ella decía Tenazos que aborreció el periodismo en ese momento. Claro. Y se vio en su colega y dijo, aquí cambia mi forma Sí, de claro. contar las cosas desde mi profesión. Y para nosotros, eso que ella contó fue muy revelador. Todos quedamos como... Porque todos ¿de qué estamos hechos? claro, todos estamos en ese En ese afán del afán. día a día de contar a toda velocidad. Los hechos son sobrevinientes. Infortunadamente, esto es televisión en vivo. Aquí no hay tiempo de pensar, aquí no hay tiempo de analizar, aquí no hay tiempo de catalizar, aquí vamos es al aire. Entonces, hay que tomar un tiempo de reflexión. Y últimamente estamos trabajando mucho en eso de no me importa si salimos primero, salgamos con la Salimos información bien. adecuada, salimos bien y respetando al entrevistado y respetando a la víctima. Jonathan, hay casos donde sí hay que dar las noticias en caliente y que golpean muy fuerte, que tocan algunas fibras, algunas sensibilidades por temas muy personales, como lo fue el caso de Juliana Zambolí. Inolvidable, que además te identificaba Total. con tu hija, que tenía la misma edad en ese No, momento total. que Juliana. No, me toca muy duro porque mi hija tenía la misma edad de Juliana y por mi cabeza pasaba que podía ser mi hija, o sea, fue muy duro, yo me quebré, emocionalmente fue muy difícil, todavía me duele, ¿sabes? Hablar de eso lo recuerdo muy y doloroso. me duele muchísimo porque Juliana luchó por su vida con mucha fuerza, mucha vehemencia y bueno, y son de las cosas más dolorosas que me tocó cubrir, me dolió muchísimo. Yo todos los años cuando se cumple un aniversario de la tragedia de Juliana y de su familia, hago una oración por Juliana, la recuerdo, lloro por ella, me duele mucho lo que pasó y me duele mucho lo que pasa con los niños porque Juliana es el reflejo de muchos niños y niñas en Colombia. A Juliana la cubrimos los medios, la opinión pública lo conoció, pero en Colombia es una constante. Es una constante. En las regiones es una constante. Completamente. La depredación, el abuso sexual hacia los niños, niñas y adolescentes es un flagelo muy lamentable en muchas regiones del país que pasa impune, ¿no? Que queda impune. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales.